Pánfilo y Jesús estaban frente a la casa gubernamental de Santa María del Puerto del Príncipe viendo a algunos niños, evidentemente nativos, que jugaban en una calle que bien pudiera confundirse con un lodazal si estuviera lloviendo. Dos no eran tan indios y en sus ojos podía verse el pecado original o que algún matrimonio interracial había llegado a la isla. Algunas de las casas eran bohíos como en porfía con las otras que pujaban el aire peninsular sin superar cierta etapa siendo los materiales de construcción de los alrededores. En el camino Pánfilo le había entregado al forastero una faltriquera con aproximadamente 8 onzas de oro en pequeños granos como de arenilla. El hidalgo pensó que si esta cantidad era solo para agradar a aquellos funcionarios la empresa de las encomiendas debía ser rentable. Era el primer oro que tocaba con sus manos en la isla por lo que no se había equivocado. Había llegado a la tierra donde podría alcanzar el propósito. Era día de trabajo y para el gobierno de la villa comenzaban las labores a esa hora. Como en todo pueblo pequeño los funcionarios del rey y de la iglesia eran conocidos por Pánfilo y ellos sabían quién era él. Aún pasado 10 años la población española no había crecido mucho. Jesús traía cartas de presentación de personajes de su pueblo con algunas recomendaciones y títulos. El escribano tomó notas muy despacio en un gran libro. De manera que a partir del 6 de febrero de 1524 el hidalgo Jesús Almansa de Altamirano, llegado en un barco español que se dirigía a la villa de Santiago pasaba a ser conviviente oficial de esta en el norte de la Fernandina. En el libro quedó anotado que entregaba a la Santa Iglesia Apostólica y Romana la cantidad de 8 onzas de oro para las buenas obras y que se dispusieran como creyeran conveniente. Nadie preguntó de dónde había venido esa cantidad, pero tampoco los miembros del ayuntamiento eran tontos como para creer que alguien iba a traerlo desde España para donarlo en la isla. Pánfilo no esperó que le dieran la bienvenida al nuevo miembro de la comunidad y empezó a hablar. Desde el verano anterior, había comunicado a este ayuntamiento. Decía mirando a los miembros del gobierno y la iglesia, que a 15 días de camino a caballo, desde aquí, agregó 8 días más de los reales. Y adentrándome en la selva, había descubierto un poblado de siboneyes pacíficos, pero desconocedores de la fe cristiana, que aún no pertenecen al rey y pedí permiso para tomarlos en encomienda. Vuestras mercedes me dijeron que no podían dármelo hasta que no tuviera un doctrinero. Aquí he traído al Señor Jesús que es persona leída y escribida, y conoce mucho de la Santa Biblia, quien se ha ofrecido para enseñarles castellano y llevarles la fe en Cristo a esos que tanto la necesitan. Pánfilo, que había ensayado por mucho tiempo su discurso, sabía que todo era como un juego de palabras, también sabía lo que hacían los encomenderos con los nativos. Quien aún no había entrado en el juego era Jesús Almansa de Altamirano y nuevamente comenzó a soñar. Se imaginaba como un maestro de escuela, viendo a sus indios y diciéndoles las más bellas palabras de la fe. Por un momento reflexionó sobre sus propios pensamientos y se dio cuenta que estos seres no sabrían hablar español y habría que enseñarles para poder adoctrinarlos. Su imaginación lo volvió a llevar a una especie de iglesia pastoreada por él en la cual los miembros eran como sus discípulos, todos buenos y apacibles conviviendo en el amor a Cristo. Contrario a la creencia de Pánfilo de que el cura examinaría a su protegido, el consejo del ayuntamiento deliberó su petición en menos de 10 minutos y el escribano llevó al papel la entrega de 80 nativos y lo declaró su encomendero así como al Señor Jesús su doctrinero. Desde hacía tiempo en esta villa no se daban encomiendas y ahora el reluciente encomendero se preguntaba por qué le otorgaban una cantidad de indios si él nunca había informado el número, pero era mejor callar pues había logrado algo muy importante. Quizás fuera la cifra apropiada para el tributo al que el ayuntamiento aspiraba o por lo menos colocaron en el libro la cantidad que permanecería poco alterable si por cualquier causa los indios eran diezmados o la producción de oro era pequeña. Pánfilo pensó que algunos de aquellos señores sabían leer y no era por gusto. El veedor hizo una parte con Jesús aparentemente tratando de mostrarle al recién llegado la villa desde una ventana. Cuando estaban bien distante del resto le dijo en voz lo suficientemente baja como para que solamente lo oyera él. Los crímenes cometidos con los indios lloran ante los ojos de Dios. Recuerde siempre que además de ir en el nombre del rey también lo hace en el de Cristo. Va a llevar la doctrina del Evangelio y por lo tanto no debe permitir abusos con ellos. Si usted no es allí un representante del Redentor entonces lo será del maligno. Estas palabras dichas por un hombre de fe quedaron bien profundas en la mente de Jesús Almansa de Altamirano y las recordaría toda la vida aunque fue la primera y última vez que vio al veedor.
Sintió nuevamente en su vida la sensación de que en medio de la gente que se mueve por los intereses humanos hay quienes se mueven por los de Dios. Desconozco, señor, qué tipo de abusos pudieran cometerse con los indios, pero yo siempre estaré del lado de Cristo. Esté usted confiado en este servidor de la fe que ha surgido hoy. Pasada la noche el jefe ordenó traer a Angelina a su choza y le dijo que sería la cocinera, explicándole que nadie podía irse hasta terminar el proyecto, que era peligroso salir fuera del perímetro de trabajo, siendo un verdadero milagro que una mina no los reventara al entrar. Con el término de proyecto se referiría siempre a las plantaciones y al laboratorio donde un grupo de hombres fabricaba la cocaína que cada cierto tiempo el avión bombardeaba en algún lugar del Mar Caribe para ser recuperada por lanchas rápidas y llevadas al mercado del país de destino. El jefe, único nombre que tenía aquel sujeto en la rara comunidad, quiso hablar claro con ella. Esto es como una isla en medio del monte. Se abrió el camino solamente para traer lo necesario para el proyecto y luego se abandonó, así que la selva se encargó de borrarlo. Si alguien intenta irse y es descubierto, muere. Si logra internarse en la selva, muere también, porque estamos en el lugar de más difícil acceso de Colombia. Usted se dedicará a prepararnos los alimentos porque tenemos un cocinero muy malo y hoy mismo va para la plantación. No debe andar por afuera de la cocina porque estos hombres no han visto mujeres por más de 2 años y pueden meterse con usted. En cuanto a mí, no se preocupe, pues tengo una condición especial. El jefe resumió la larga tarea de fundación de aquella fábrica con las plantaciones. La cuadrilla de mulos dio muchísimos viajes desde el lugar donde se había almacenado todo lo necesario para hacer aquel poblado de chozas, la pista de aterrizaje, la fábrica de cocaína, abundantes suministros que incluían gasolina de avión en pequeños tanques herméticamente cerrados, aceite para el motor, piezas, sal y todo lo necesario y que no se pudiera obtener en la selva. Fue una tarea muy bien calculada y que estuvo todo un año cumpliéndose hasta llenar varios almacenes situados en túneles que se sellaban, dejando solo la marca con que se identificaban. Cada almacén se abriría cuando fuera agotado el anterior, respondiendo a un riguroso plan de consumo. Animales y vegetales eran criados y cultivados en las plantaciones donde también crecía la planta necesaria para fabricar la droga. Todo como en un circuito cerrado y planificado científicamente. El mismo jefe estaría aislado del mundo si no fuera por cierta conexión que únicamente él manejaba. Algo de energía eléctrica disfrutaban y las baterías se cargaban de un pequeño dinamo colocado en una chorrera del arroyuelo, pero si fuera necesario un generador accionado por un motor diésel estaba de reserva. Mirado desde el cielo, si el observador no es especialista, parecería el sembrado de alguna tribu de agricultores selváticos. Las chozas, si se pudieran ver, eran tan rústicas que se confundirían con las viviendas de los indígenas. El avión, después de aterrizar, era ocultado debajo de un gran árbol al que se le habían cortado las ramas bajas. La gente sencillamente trabajaba porque lo pactado era estar 10 años en el lugar y después todo el mundo sería multimillonario. En el pacto solamente entraban los guardianes armados y los químicos. Los demás eran simples secuestrados, incluyendo en esta categoría al piloto. Los que compartían el pacto eran gentes jóvenes, algunos llegaban a los 30. Dentro de los esclavizados los había de 50. Fueron cazados en diferentes lugares sin compasión ni escrúpulos. El piloto era otra historia. Penetrado por el grupo sin saber de la existencia del proyecto, averiguaron sus habilidades. Un día lo secuestraron y le informaron que si cumplía todas las misiones sería recompensado, pero que si se robaba el avión toda su familia moriría. Custodiado por los complotados, fue obligado a volar hasta la selva donde ya estaba la pista construida. Cada vez que iba a tirar cocaína tenía un tiempo fijo para ir al Mar Caribe y bombardear las drogas, y si no se cumplía rigurosamente sabía que los sicarios estaban frente a los familiares queridos esperando la orden del jefe para disparar. Este seguía por radio al avión mientras estaba en el aire. El motor nunca se podía parar y una cámara debajo enviaba fotografías a intervalos regulares. De manera que si pensaba jugarle alguna treta, como aterrizar en algún otro lugar, era descubierto inmediatamente y los sicarios cumplían las órdenes antes de que pudiera comunicarse con la familia. Los comprometidos con el proyecto, además del pacto grupal, sabían de la existencia de los sicarios, los cuales tenían la localización de los familiares más queridos que serían eliminados en caso de traición. Por cada uno de los muertos los asesinos recibirían un código para cobrar en un banco una cantidad que el jefe pagaba.
A pesar de su fe, Pedro iba temeroso al encuentro con el misterio cuando se acercaba al árbol de la colina donde colgaba la cajita negra con una luciérnaga roja. Era temprano en la mañana y los ruidos de la selva cambiaban de tono como si hubiera un relevo de la variada vida en forma de múltiples alimañas. Las aves nocturnas se acababan de acostar y otras comenzaban sus cantos en coros de voces que alababan la creación, según la interpretación del apóstol. Ya muy cerca observó que la luciérnaga roja se destacaba en la semioscuridad producida por la sombra de la selva y la poca luz del sol a tan temprana hora. De la cajita negra salían unos chasquidos de vez en cuando, pero ninguna otra cosa pasaba. Pedro escuchaba atentamente como quien espera algún mensaje. Así estuvo mucho tiempo hasta que los rayos indicaban que el sol había subido más alto que la colina. Un rato después oyó un chasquido más fuerte y la cajita empezó a hablar. Aquí Ángel Gabriel, si alguien puede escucharme que hable por favor. Sí, lo escucho. ¿Quién habla? Es Pedro. Sí señor, soy yo. A Pedro, buenos días. Santo y buen día tenga usted también, Arcángel. Arcángel no, Ángel. Ángel Gabriel. Nosotros no sabemos mucho de eso. Siempre hemos pensado que usted es un arcángel. Yo no sé qué mierda están fabricando ustedes, pero les está haciendo mucho daño. Yo pensaba que ya se le había pasado la borrachera. No señor, ninguno de la tribu se ha embriagado porque el padre Porfirio ha dicho que quien se embriagara no vería al Mesías. Ángel Gabriel comenzó a notar que algo extraño estaba sucediendo. Era la segunda vez que Pedro se refería a su pueblo como la tribu. Siempre pensó que eran indios por el lugar de la selva donde se encontraban y por las formas de las viviendas, sin embargo hablaban español, aunque de un modo raro. En tan remoto lugar los indios hablarían su propia lengua. Al menos eso era lo que le decía su madre. Estaba bien lejos de esta gente y no tenía que temer a un ataque, pero mejor era seguirle la corriente para descubrir quiénes eran y qué hacían. No es bueno embriagarse, así lo dice el apóstol Pablo, pero el vino es bueno para la salud en poca cantidad, decía mi madre. Dime Pedro, ¿a qué se dedican ustedes? Vivimos según los 10 mandamientos y esperamos al Mesías. Somos una tribu de personas trabajadoras, adoramos a Dios con todo nuestro corazón y amamos al prójimo como a nosotros mismos. ¿Son indios, son blancos o son negros como son ustedes? Somos indios, Ángel Gabriel, pero no nos mezclamos con los herejes. El apóstol Pedro sabía que existían además de los indios los españoles. Sin embargo, ningún miembro actual de la sagrada tribu había visto a un peninsular jamás. ¿Y por qué si son indios ustedes hablan español? Dicen las tradiciones que nosotros hablábamos en Siboney, pero que el padre Almansa nos enseñó español. Eso fue en una lejana tierra llamada Fernandina. Dicen que cruzamos el mar, que es como un río inmenso. Yo he visto el mar, pero es mucho más grande que un río y mucho más grande que muchos ríos. En estos días quiero ir. Usted puede porque es un ángel, pero nosotros no volamos, señor. Yo lo sé Pedro, pero solamente podré volar hasta que se acabe la gasolina. Eso sucederá algún día. No sé qué quiere decir señor. Dios ha permitido que usted vuele por muchos años. Ángel Gabriel expresó sin reflexionar en las anteriores palabras. Pedro, es muy agradable hablar con un ser humano. Hace más de 6 meses que no hablaba con nadie. Y a mí me ha gustado hablar con un ángel. Gracias por haberme elegido a mí. Tenemos que resolver el problema de las baterías, pues cuando esa carga se gaste no podremos hablar más. Por Dios señor, no me quite la gracia de hablar con usted. La tribu quiere tener noticias del Mesías. Ángel Gabriel no comprendió del todo lo que Pedro le decía, pero deseaba aclararle que tenía mucho interés en mantener la comunicación. Tengo muchas baterías recargables, pero supongo que usted no tenga electricidad. Le lanzaría algunas ya cargadas cada vez que vuele. No entiendo las palabras señor. No sé qué son esas cosas. Las baterías son las que hacen funcionar al radio. ¿Qué es el radio señor? Ángel Gabriel se percató que iba a ser ardua la tarea para poder hablar con otros seres humanos. Ese aparato por el que hablas es el radio. ¿Quiere vuestra merced decir que esta cajita negra con luciérnaga roja se llama radio? Sí, y por él hablaremos siempre. Ángel Gabriel le dio una larga clase a Pedro acerca del aparato. Le aconsejó que lo pusiera en lugar seco donde la lluvia no lo pudiera afectar y le pidió que colocara una vara con una banderola blanca en la copa del árbol para que él la viera desde lo alto y así lanzarle las baterías cargadas y que no se perdieran. Ese mismo día Pedro fue a la gruta de meditación del padre Porfirio.
Era uno de los 3 que tenían derecho a perturbarlo en sus continuas oraciones. El cura enseguida preguntó, ¿hablaste con el arcángel? Sí, pero no le gusta que le digan arcángel. Prefiere que le digan ángel solamente. Dice muchas palabras angelicales que no entiendo y dice que cuando vuelva en forma de pájaro gigante me tirará algunas cosas para seguir hablando. A la caja mágica con la que puedo hablar con él le llama radio. Lo que me va a tirar se llama ataría, facería o algo parecido. Vengo a buscar un lienzo blanco que me mandó a colocar en lo alto de un árbol y quise verlo a usted antes para contarle la nueva. Hijo, no todo puede entenderse de los seres divinos. Lo bueno es que conversan. Un día lo verás en persona. Por los años que he vivido he comprendido que los seres espirituales prefieren no mostrarse tal cual son. No sé por qué, pero así ha sido siempre. Aunque hables por una caja negra con luciérnaga o use cualquier otra magia, eres ya alguien que ha sido gracioso a sus ojos y posiblemente a los del Mesías. Ten paciencia con los ángeles, al igual que con los humanos hablando se entienden. Poco a poco, hijo mío. Pánfilo, cuando se sentía solo de amores, recordaba a su madre. Nunca se había casado a pesar de contar 32 y de necesitar a una hembra casi todo el tiempo. Junto con la memoria tierna de su progenitora venía a su mente la historia de cómo su padre la conoció. Sabía bien de este encuentro por las tantas veces que el padre la contó entre sorbos de vino. Alonso ya envejecía soltero cuando Fernando de Aragón e Isabel de Castilla lograron derrotar el último baluarte de los moros, logrando la unidad nacional de España. Estaba en ese momento cerca del puerto y se enteró de que un grupo importante de seguidores de Mahoma serían embarcados para África. Solamente se quedarían los que profesaran la fe cristiana según la Iglesia católica, apostólica y romana. Este grupo tan intransigente y orgulloso seguramente era de personas de alto rango en la jerarquía de Toledo, y lo digo porque ellos mismos tomaron la decisión de irse de la península. Alonso quiso ver a los moros por simple curiosidad y se dio una vuelta por el puerto, acercándose hasta donde los guardianes del rey se lo permitían. Había hombres, mujeres y niños. Todos necesitaban mostrar su dignidad, aunque quien supiera leer en los ojos observaría mucha tristeza en ellos. Iban hacia una tierra desconocida y los españoles insistían que ese era su país. Todos sabían que sus antepasados eran de allí, o por lo menos habían estado en ese sitio, el Sahara, pero ellos eran del otro lado. Durante varios siglos habían pasado tantas generaciones como para olvidar ciertas tradiciones, salvo las que el Corán hacía obligatorias. Estos derrotados que ahora eran deportados sufrían amargamente en su silencio. Amaban las tierras donde nacieron sus abuelos, los padres de los abuelos y otros ascendientes hasta perderse en la historia. El padre de Pánfilo miró, primero con orgullo español y luego con tristeza cuando pudo leer en los ojos de algunos. Su vista en algún momento fue a parar a una mora de ojos muy hermosos. En un momento sus miradas se cruzaron y ella la sostuvo como indagando. Cuando ambos se cansaron, Alonso caminó un poco a lo largo del grupo humano en la distancia y oyó una conversación del lado de los cristianos. Si alguno se arrepiente y acepta la Santa Iglesia Católica puede quedarse, decía una vieja que además de curiosear parecía una comadre chismosa. Alonso quiso oír más, pero en ese momento pasó un pregonero real con sus tamborileros. Cuando el repiqueteo terminó se oyó la voz decir un edicto en el que se aclaraba que el rey no permitiría permanecer en la península a aquellos que renunciaran ante las autoridades de la Iglesia a su creencia en Mahoma y abrazaran a Cristo el Mesías. Luego una serie de condiciones como tener matrimonio con un cristiano o un compromiso de matrimonio. Después que el pregonero siguió para leer su edicto mucho más adelante, la mora de ojos hermosos que estaba sentada en el suelo se paró y Alonso la buscó con la mirada, ahora mucho más distante. No hacía falta más. Aquellos dos seres sabían que se necesitaban. Él levantó con cierta discreción su mano derecha y le mostró la palma haciendo la señal de espera. Seguidamente hizo una cruz en el aire y partió a buscar a la vieja chismosa y le preguntó directamente. Yo tengo a mi novia allí adentro, ¿qué debo hacer para que no se la lleven? La vieja, cuya cosa más importante en la vida eran precisamente las emociones fuertes acerca de la vida de los otros, sintió que esta era la oportunidad para tener muchas cosas que contar después. Si es su novia, usted tiene que salvarla porque nadie se quiere ir en ese grupo. Se van obligados por la pasión. Si ella insiste en sus creencias no va a lograr nada. Tiene que saber el nombre de ella y después ir rápido a buscar al cura. Debe casarse ahora mismo. Eso es lo que me han dicho. ¿Tiene usted hacienda?
Tengo una importante heredad en Murcia y además he prestado servicio a los reyes en su lucha contra los seguidores del falso profeta. Hombre, usted debe retener a esa mujer en su casa. No permita que se pierda para Dios entre esa gente de esos sitios que dicen que son como fieras. Vamos a buscar a un cura que el viento es bueno para zarpar y solamente están esperando que llegue el oro que deben pagar por el viaje y dicen que fueron a buscarlo en mulos a Toledo y que llegará esta noche o mañana. En ese momento Alonso se dio cuenta que no sabía el nombre de la bella mora y así no podía hablar con ningún sacerdote. Espere un momento, señora. Quédese aquí que yo necesito de su ayuda. Le voy a regalar unas monedas. Alonso corrió hacia el lugar donde la mujer de pie parecía una estatua mandada a hacer según sus gustos. Cuando las miradas volvieron a cruzarse, él gritó: «¿Hablas castellano?» «Sí», gritó ella. «Tiene que decirme un nombre cristiano y sostener siempre que te llamas así». «María». «Tiene que decir, siempre que te pregunten, que acepta a la Santa Iglesia Católica». «Espera que venga por ti». Ese día Alonso se hizo de una esposa muy bella y emprendió el largo camino a Murcia lleno de felicidad. Del matrimonio nacieron varios hijos cuya tez moruna denunciaba siempre unos antepasados que habían invadido a la península trayendo ciencias y sabidurías después que los romanos y los celtas se habían diluido en sus descendientes. Pero su fe en el profeta siempre fue motivo de conquistas y guerras. Muchos reinos cayeron, sin embargo los españoles nunca renunciaron a esos territorios. Con estas deportaciones terminaba la dominación árabe en España. María se casó con un español cristiano solamente por querer quedarse en estas tierras donde había nacido. Aunque amó a Alonso con toda la fuerza de su corazón y rezó todos los días según la usanza de los cristianos, siempre lo hizo mirando hacia un mismo lugar. Con los años los hijos supieron que en esa dirección quedaba la Meca. Pánfilo había descubierto al pasar los tiempos que su padre no era un cristiano fervoroso, y no porque tomara mucho vino y de vez en cuando se emborrachara de manera escandalosa, sino porque en esas borracheras mostraba sus frustraciones doctrinales diciendo las palabras más terribles contra la hostia. Por esa razón él tampoco se creía muy cristiano. Se sentía como un híbrido y definitivamente no sabía en qué creía. Esta situación tenía que ver también con que todos los hermanos se habían dado cuenta de que la madre fingía que había aceptado la Iglesia Católica, pero en realidad sus sentimientos estaban con el profeta Mahoma. Todas estas meditaciones las hacía sentado en un tronco en víspera del largo viaje que haría con Jesús Almansa de Altamirano, su doctrinero, para tomar en nombre del rey a la tribu de indios que solo él había descubierto. Cuando se sumergía en las meditaciones sobre sus padres solía olvidarse del vino por un rato. Ahora paró de pensar en sus progenitores y alzando la jícara tomó un largo trago y luego habló en voz alta aunque estaba solo. «Tomaré una india como esposa, no hay cristianas solteras en esta isla que estén a mi alcance». Angelina del Monte tenía una gran preocupación: ¿cuál sería el destino de su hijo? Como mujer educada quiso darle la mejor instrucción a Gabriel. En la guerrilla pudo conseguir algunos libros y libretas y enseñó todo lo que pudo al niño. Cuando escapó, el único documento que pudo traer fue una Biblia que había conseguido por contrabando. Tácticamente fue creando las condiciones para levantar algún liderazgo en aquella terrible comunidad. Primero le dio un listado al jefe de todo lo que necesitaba en materia de especias para que su guiso fuera bueno. Este ordenó que no faltara nada. Muy pronto se hablaba del cambio positivo en el sabor de la comida. Como que los grandes calderos y ollas eran imposibles de manejar solamente por una mujer, y además se necesitaba un leñador, siempre tenía un ayudante. Este mismo trabajador también llevaba los alimentos a los de la plantación, pues en el comedor solamente se les servía a los guardianes. El hombre era hablador y siempre le contaba sobre la opinión que la gente daba sobre su arte culinario. Así se enteró de que el jefe había dicho que ahora sí se había encontrado a la cocinera ideal. Angelina consideró que era el momento de comunicarse con él para hacer algunas peticiones. Acercándose a la mesa reservada solamente para él, le pidió lo más protocolar que pudo en aquellas condiciones, que quería conversar acerca del niño. El jefe llamó al guardián que custodiaba la puerta y le ordenó que después de la siesta llevara a la cocinera a su casa. Esa tarde, cuando llegó a la choza del cabecilla, Angelina lo tenía todo preparado en mente. Dadas las condiciones en que se encontraba, tendría que hacer algunos sacrificios con tal de salvar a su hijo. El jefe parecía estar de buen humor, o quizás necesitaba de una conversación diferente debido a la rutina llevada por casi 2 años.
Dígame cuáles son sus peticiones, dijo, sin perder su posición de liderazgo, aunque su tono indicaba que le agradaba tratar algún asunto relacionado con el niño. Soy una madre y quiero que usted comprenda que Ángel Gabriel es lo primero en mi vida. Por supuesto que la entiendo. No le prometo nada aún, pero si su petición no pone en peligro al proyecto, la complaceré. Ángel Gabriel es el único niño aquí en su proyecto. En la guerrilla, donde también fuimos prisioneros, teníamos libros, lápices y papeles. Yo soy la maestra de mi hijo. Aquí solamente tengo la Biblia. Quiero pedirle, si fuera posible, que nos suministre materiales para seguir enseñándolo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quiero pedirle que no me quite la autoridad para decidir siempre lo que a él más le conviene. En tercer lugar, quiero pedirle que ni ahora ni nunca involucre a Ángel Gabriel con las plantaciones ni con la fábrica de cocaína. En cuarto lugar, quiero pedirle que al terminar el proyecto me libere a Ángel Gabriel en alguna ciudad de Colombia, y a mí si quiere me puede fusilar por ser portadora del secreto de conocer este proyecto. A cambio le voy a hacer las mejores y más sabrosas comidas que jamás se hayan cocinado en la selva colombiana. El jefe rompió en carcajadas tan amplias que sorprendió sobremanera a Angelina. Poco a poco se fue calmando y fue entonces que la invitó a sentarse. Una vez que ella estuvo sentada frente a su buró, él dijo: yo pensaba que me iba a pedir una buena recompensa en dólares cuando el proyecto terminara. Las mujeres son sorprendentes y maravillosas. A usted nadie la va a matar cuando termine el proyecto. Usted tendrá su parte y se callará la boca, y este proyecto nunca existió. Si está de acuerdo conmigo, entonces sigo hablando. Angelina era ágil de pensamiento y sabía que no podía discutir condiciones, por eso dijo simplemente: estoy de acuerdo, jefe. Yo he pensado en el pequeño. Ya ustedes tienen 20 días de estar aquí y es el primer niño que vemos en casi 2 años. Di órdenes de que nadie se acercara a él. Aquí hay personas de todo tipo. Los que hicimos el proyecto somos estudiantes universitarios de diversas carreras. Algunos llegaron a graduarse. Está usted entre gente de estudio. Créame que si no fuera porque en Colombia de nada valen los conocimientos y que con nuestros títulos solo tendríamos pobreza, no hubiéramos hecho el proyecto. Solo usted dispondrá de su hijo y quien se meta con él es hombre muerto. No comprometo mi palabra por gusto. El niño tendrá sus lápices y libretas. Mañana recibirá un listado de mi librero. Se paró y abrió una cortina y quedó a la vista una enorme cantidad de tomos en ediciones de lujo. Después cerró la cortina y se sentó. Usted pedirá a través del guardián el que necesita. Lo podrá tener por 15 días o menos. Debe regresármelo sin un rasguño y sin una manchita para que tenga derecho a poder seguir pidiendo. Ahora mismo le voy a dar una laptop. Esta tarde enviaré que lleven un cable de electricidad hasta su cuarto para que puedan cargar la batería. Tendrá derecho a usar una bombilla desde que oscurezca hasta las 11 de la noche, solamente dentro del cuarto. La computadora es para que el niño aprenda a escribir en ella. Su ordenador va a tener una enciclopedia y muchas otras informaciones culturales que pueden ser útiles. Busqué información sobre usted y sé que es una periodista radial y leí sobre el secuestro. Los profesionales me caen bien, señora Angelina. Yo soy graduado de Filosofía y Letras y tengo numerosos cursos de artes dramáticos. Precisamente este proyecto fue primero un libro de ficción que luego quise hacer realidad. Pierda cuidado con su hijo y pórtese bien usted. Angelina creyó que era el final y se estaba parando de la silla. Quédese sentada, dijo con autoridad. Le ofrezco disculpa. Aquella conversación pareciera que no transcurría en medio de la selva colombiana y que aquel señor de pulcra finura no era un narcotraficante que enviaba drogas a otros países envenenando a jóvenes gracias al egoísmo de quienes las vendían. Sería bueno que Ángel Gabriel se acercara al piloto y éste le fuera enseñando un poco de mecánica y otras cosas de los aviones. Como que he dado mi palabra de que usted decidirá sobre el niño, le pido su opinión. Angelina del Monte, aunque no sabía la terrible forma en que el piloto estaba atado al proyecto, creyó que esta era una buena oportunidad y que quizás un día pudiera escaparse con el aviador. Por eso aceptó inmediatamente la propuesta del jefe. Señora Angelina, los delincuentes tenemos palabras, las buenas y las malas, pero cualesquiera que sean las cumplimos. Lo que le prometí será cumplido. Ahora le pido algo que siempre me ha gustado aprender. Diga usted, señor, enséñeme a cocinar. La petición sorprendió a Angelina, pero hizo todo el esfuerzo para no reflejar de ninguna forma la sorpresa. Pues con mucho gusto, señor jefe.
He visto allá unos calderos y cacerolas chicos. Supongo que usted quiera aprender a hacerlo para pocas personas. Por supuesto, es para mis invitados solamente, pero preferiría que fuera aquí en mi casa donde usted me enseñara y que nadie supiera de esto. Entre los hombres también hay chismosos. Comprendo, señor, respondió Angelina como si esto no fuera realmente una orden encubierta del jefe, porque al fin y al cabo nadie podría contradecirle. El jefe se paró y la invitó a que lo siguiera. Atravesaron la pequeña sala y abrió una puerta. Fue una gran sorpresa encontrarse con una íntima cocina-comedor que nada tenía que envidiarle a un pequeño apartamento de Bogotá. Por si fuera poco, una estufa con su horno de gas licuado estaba allí reluciente y bella. Angelina se conmovió. Realmente tenía deseos de hacer algunas comidas allí. Será un placer, jefe. Diga usted cuándo y comenzaremos las clases. Yo le aviso. Hizo una pausa y continuó. He averiguado también quiénes son sus familiares más queridos. Vive aún una tía suya llamada Caridad, que fue quien estuvo más cerca de usted cuando su madre murió. Hay una nieta de ella que cuando usted fue secuestrada tenía 2 años. Ahora tiene 12. Si usted sale por esa selva, además de que no va a llegar a ningún lado, pudieran suceder cosas terribles con ellas. Angelina tuvo una contradictoria percepción afectiva de estas palabras. Sonrió por la primera noticia de la familia que recibía en 10 años y sintió odio por aquella persona que la amordazaba con ellas. Pero no podía perder su objetivo de salvar al niño e hizo el mayor de los esfuerzos en fingir y respondió. Descuide, señor jefe, lo único que quiero es salvar a mi hijo y usted me ha dado su palabra. Con eso yo tengo bastante y de este lugar no me iré. Estoy a su servicio y deseo mucho comenzar con las clases de cocina. En el camino hacia la choza, que era cocina, comedor y dormitorio donde vivía con su hijo, se sorprende de no haberse dado cuenta de que si toda esa información la tenía ya el jefe era porque estaba bien conectado con el exterior. Pensó que la invitación a enseñarle a cocinar en su propia casa podría darle ventajas para averiguar los canales que el jefe usaba para conectarse con el mundo. Luego sonrió por la alegría de saber que su tía vivía y que la pequeña Leonor ya era una niña de 12 años. Pasó balance de las cosas y en medio de la terrible situación de ser esclava este era un día victorioso. Además, llevaba una laptop en las manos que sería muy útil para Gabriel. Sonrió para sí misma.